Bueno, pues buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra cuarta tertulia fotográfica del año. En esta ocasión, pues, hemos decidido dedicarla al qué será de nuestras fotos, ¿no? Cuando ya nosotros no estemos por aquí, ¿no? Y hay muchas opciones, están los archivos fotográficos, están las colecciones privadas y públicas de fotografía de autor, los museos, pero bueno, mucho no lo vemos eso muy claro y por eso era el debate de hoy, ¿no? Para lo cual, pues bueno, pues hemos invitado a varios fotógrafos, Juan María Rodríguez desde Sevilla, Fernando Flores desde Móstoles, Madrid, Manuel Jesús Pineda de Sevilla también. Me gustaría que nos acompañara también José María Díaz Maroto, también muy interesante su aportación como director, digamos, de la colección de Alcobendas, ¿no? Y Pepe Galvez, que junto conmigo pues coordinamos esta serie de tertulias, ¿no? Pues bueno, pues yo os pediría al resto que por favor apagarais vuestros micrófonos y vuestras cámaras, y ahora después, pues, cuando terminemos nosotros la tertulia, pues podéis encenderlo para preguntar y para debatir también con nosotros. Y los demás, pues bueno, pues le pediría una pequeña intervención para no extenderlo mucho, para que todos podamos intervenir y luego ya vamos participando. Y me gustaría comenzar por Juan María Rodríguez, que ha estado en Madrid presentando el acto con este nuevo centro que se quiere crear sobre la fotografía e imagen, ¿no? Que nos cuente algo y, bueno, cada uno que nos cuente también algo sobre el tema. Pues, Perdón, quería hacer un pequeño inciso. Primero, sí, agradecer a Pepe Gálvez la invitación que me ha hecho hace muy poco, con lo cual encantado de estar y de participar. Y segundo, decir que ya desde hace un año ya no soy el responsable y conservador de la colección de Alcobendas. sí, Sigo claro. vinculado a la ciudad como director de la Escuela de Fotografía, pero ya después de 13 años intensivos, pues ya no ejerzo como conservador o responsable, nada más. Pero bueno, tu intervención no va a ser muy valiosa como responsable que fuiste entre toda esa época. Gracias. Pues bueno, Y en todo caso, enhorabuena por esos 13 años, José María. Gracias. Bueno, efectivamente hay un impulso, hemos creado una plataforma, un colectivo, en fin, muy diverso, ¿no? De fotógrafos, de comisarios, de agentes relacionados con el mundo de la fotografía en España, de diverso tipo. Es un colectivo muy, como digo, muy integrador, con una filosofía muy amplia. Yo creo que es interesante porque aúna perspectivas diferentes de la fotografía, desde el lado artístico, desde el lado más documental. Sabemos que tenemos nuestros roces, nuestras fricciones, etcétera, y es interesante en sí mismo empezar a andar un camino juntos, ¿no? Desde mi punto de vista, ¿no? Esta fue una idea que lanzó Castro Prieto, ¿no? Y él es el presidente de la plataforma y es muy participativa y, como digo, muy integradora y muy amplia. Entonces, de nuevo, son los fotógrafos, los agentes del mundo de la fotografía, los que tenemos que empujar en dirección a la creación de un centro público de fotografía e imagen. España tenemos a gala ser uno de los 4 países de Europa que no tienen ese centro. Solo 4 países de la Unión Europea, de 27 países, Chipre, Malta, Rumanía y España, carecen de ese centro. Un centro de este tipo lo tiene Marruecos. ¿Cuál digo? Para que nos entendamos rápidamente del déficit histórico del que estamos hablando. Necesitamos un centro que recupere el patrimonio. Estamos hablando de qué será de nuestras imágenes. Es terrible, todos lo sabemos. Hablar con grandes fotógrafos y preguntarles cómo está tu archivo. Es demoledor, es tristísimo. Archivo entre los que se han perdido, los que siguen apareciendo en el rastro, el último las fotos de Gregorio Marañón, de sus pacientes, entre los que están muertos en cajas en las casas y los que incluso están catalogados pero no están en circulación, ni están a la vista de los investigadores, ni se pueden consultar virtualmente en ninguna parte. Los archivos están muertos. Necesitamos recuperar nuestra memoria, recuperar nuestro pasado e impulsar el futuro. Esta plataforma no quiere un centro de la fotografía para crear un museo. No estamos hablando de un museo. La fotografía está viva, la fotografía tiene futuro
y lo que queremos es incentivar la creación contemporánea, normalizar la presencia de las mujeres en la escena expositiva de publicaciones de la fotografía del país, en fin, en ese tipo, en esa onda, ¿no? Hay una página web, plataforma Centro Fotografía e Imagen, hay un manifiesto. El manifiesto se lanzó con la adhesión de los 17 premios nacionales de fotografía vivos, obviamente, 17, los 17 vivos firmaron, lo cual es, pues, en fin, muy alentador en el sentido de unidad, ¿no? de proyecto común, ¿no? Pero claro, nosotros estamos lanzando un proyecto, nosotros no podemos hacer ese centro como es evidente, ¿no? Necesitamos el respaldo de una administración o, hipotéticamente, en un futuro, en otro escenario, una fórmula mixta que, como todos sabemos, que se usan perfectamente en Europa, con la posibilidad de alguna financiación privada. Eso muy a posteriori. Nosotros en lo que estamos ahora mismo es en dirigir la reclamación, que es vieja, es histórica, se ha planteado muchas veces, estuvimos a punto de conseguirla una vez ya, estaba anunciada por el ministro César Antonio Molina en Tabacalera, en Madrid, anunciada, y se incumplió. Entonces, bueno, pues volvemos a lanzar esa patata caliente, tenemos un déficit absolutamente insoportable, injustificado, ilógico, pero nosotros no somos los que vamos a construir el centro. Y a ver qué pasa. Hay diversas posibilidades, porque, en fin, España es un país autonómico, hay 17 autonomías, hay muchos ayuntamientos, hay diputaciones provinciales, hay cosas, y hay posibilidades también que ya venían de atrás. Se abrió una posibilidad bajo el gobierno de Rodríguez Zapatero en Soria. Estuvo el alcalde de Soria en el acto de presentación de la plataforma, que yo tuve el orgullo de presentar, renovando la voluntad del Ayuntamiento de Soria para contribuir a ese centro, con una sede allí. Bueno, en fin, todo esto es público, lo que estoy contando, obviamente, y son posibilidades que se pueden barajar. Ahora tenemos que empujar, empujar, empujar y empujar. Hay un manifiesto que ya tiene varios miles de firmas en 2 días. Y yo animo a todo el mundo a que entre en esa web, firme el manifiesto y lo enlace con todo el mundo, porque tenemos que empujar. Esto depende de nosotros. Nadie va a venir a darnos un centro que no nos han dado nunca. Nadie lo va a hacer. Como siempre, somos los fotógrafos, los aficionados, en fin, gente del mundo fotográfico, los que tenemos que tirar del carro. Y al hilo de esto, y remato, la ausencia de un centro de fotografía en el país corre en paralelo, es otro ejemplo más, muy sangrante obviamente, pero hay otro ejemplo todavía desde el punto de vista casi tan sangrante o más, que es la nula presencia de la fotografía como área de conocimiento en el sistema educativo de este país. 72 grados de fotografía en el Reino Unido. España no tiene ni uno. Ni uno propiamente con grado universitario. La presencia de la fotografía como materia sustancial en grados universitarios en el Reino Unido alcanza como unas 300 alrededor. Estoy citando de memoria. Es tremendo. Es tremendo. O sea, simplemente la fotografía no está reconocida como un área de conocimiento en el sistema educativo de este país. Esto tiene que cambiar. Estamos en 2021. José María. No, sencillamente decir que sí, aunque sea solamente hay una escuela, la escuela TAI en Madrid, que tiene un grado universitario de 4 años. Bien, es verdad que es muy poco significativo, pero existe. Una. Correcto. Es la universidad, ¿no? Universidad Carlos III, creo. Efectivamente, la Universidad Carlos III. Al final... Lo que pasa es que es fotografía e imagen, ¿no? Me imagino. Es fotografía ridículo, y audiovisual. Uno no es nada. Bueno, hay debates sobre en fin, bueno, correcto. La formación de los fotógrafos, sabéis que en este país, las fotógrafas en este país es todavía un asunto prácticamente de enseñanza privada, costosísima, costosa. Necesitamos una iniciativa pública que haga una oferta pública de enseñanza sobre fotografía en términos como el resto del sistema educativo.
¿Por qué no lo vamos a tener? Bueno, también existen los módulos en la formación profesional, sí existen módulos de fotografía específicos. Sí, estoy hablando de claro, rango que no tienen rango universitario, por supuesto, no son grados, ¿no? Pero sí hay módulos, es decir, que por supuesto que no es comparable, por supuesto, pero bueno, que sí existe algo. Claro. No que sea comparable o no, pero que la fotografía no es solamente un módulo de formación profesional para la práctica de un oficio, ¿no? Como es evidente, ¿no? Ya, lo que pasa es que el término ahí fotografía englobaría no solamente la fotografía, digamos, ortodoxa, convencional, documental y demás, porque la conjunción con la imagen ya ahí plantea hay una problemática, porque ¿dónde están los límites del campo fotográfico e imagen? Si le acompaña el rótulo imagen, porque claro, imagen ya es todo. Imagen puede ser la plástica, es imagen, el vídeo es imagen, incluso el grabado son imágenes, es decir, la publicidad, por supuesto, la cartelería, por supuesto. Entonces, claro, a mí, yo es que siempre soy muy pesado quizás en definir los campos de cada actividad, aunque hoy en día todo es multidisciplinar, todo es híbrido y está muy bien visto toda la mezcolanza. Pero en cierta manera tienes que definir un poco el campo, porque si no, ¿cómo puede tener criterios, por ejemplo, de valoración, ¿no? Es una interesantísima discusión teórica, claro, Manuel, que a mí me apasiona tanto como a ti. Como has dicho, lo cierto es que el presente es multidisciplinar, es híbrido, etcétera, y nosotros hemos tenido, como te puedes imaginar, en este debate, para nombrar simplemente a la plataforma, lo hemos tenido y el debate fue intenso, ¿no? Claro, es que ya hay debate en el Premio Nacional, ya hay debate, y de hecho sí, bueno, todos los premios nacionales... En el Premio Nacional hay mucho debate. Hay mucho debate. Simplemente quería aclarar que justamente la plataforma se llama de fotografía e imagen, justamente porque tiene ese carácter integrador a muchos artistas multidisciplinares que ahora mismo ya no se reconocen solo en la palabra fotografía. Nos parezca esto lo que nos parezca, pero esto es así. ¿Son artistas visuales o artistas conceptuales o como le quieras llamar? Esto es así. Sí, que utilizan el soporte fotográfico. Ignorar esto me parece un error. Y efectivamente nosotros hemos intentado no cometerlo porque, como insisto mucho, la plataforma quiere ser integradora, holística, amplia y sumar a gente, no excluir a nadie. Ya. Lo que pasa es que ser tan heterogénea también trae consigo algún conflicto. Personalmente, yo tengo mi corazoncito donde lo tengo. Hay un conflicto de intereses ahí y tampoco se puede abrir tanto el campo porque entonces es inabordable. Es decir, que sí, es un conflicto. Quería deciros... Volviendo un poco al tema de la tertulia, me gustaría darle paso a Pepe Galvez. Ya comenzaría precisamente una exposición en la pasada Bienal de Córdoba, que acaba de finalizar, ¿no? Y nos podrá contar algo sobre el destino de esta fotografía, donde en el archivo de Córdoba pues, se han reunido un montón de imágenes, casi 200, ¿no? Que hemos visto allí en la sala Vincorsa, ¿no? ¿Qué nos cuentas del tema, Pepe? Bueno, muy interesante todo lo que habéis dicho y respecto al ámbito que está ocupando el proyecto, a mí me parece también excesivo. Porque si desde el año 99 estamos con esta solamente con la fotografía, imaginaros que entren otras disciplinas y abrir tanto el campo, como tú decías, ¿no? Si empezamos por la fotografía, vamos a por ella, ¿no? Si ya han pasado más de 20 años y todavía no se ha conseguido ese Centro Nacional de Fotografía, imaginaros lo que puede ocurrir si además es el vídeo, es el cómic, es la cartelería, un montón de cosas más. No. Nadie ha hablado de cómic, de vídeo, de cartelería. Es decir, también son prácticas sobre la fotografía, ¿eh? Claro, pero también yo sé entiendo perfectamente lo que tú has dicho. Hay fotógrafos que utilizan otras disciplinas artísticas, son multidisciplinares. Generalmente ocurre más artistas que utilizan la fotografía que fotógrafos que utilizan otras artes. Es más habitual encontrarte artistas multidisciplinares que fotógrafos que utilicen otras disciplinas artísticas, ¿no? Pero bueno, eso es un debate abierto, lógicamente. Hay que empezar por algún sitio y está bien. Lo que ha ocurrido ahora me parece fenomenal, ¿no? Pero fijaros que si los propios fotógrafos, al menos los más de 40 años que yo llevo en esto, no nos hemos cuidado
precisamente del destino de nuestras propias fotografías, ¿cómo se van a ocupar otros? El ejemplo yo lo vi personalmente en Córdoba, cuando un fotógrafo estaba tirando un contenedor todo lo que había en Estudio León, próximo a la Plaza de las Tendillas, que todos conocéis. Ese era el estudio más importante de los años 50, 60, 70, los años después de la guerra, y ahí se fotografiaba a toda la gente importante y también los menos importantes, pues generalmente el móvil. Déjalo, que los Beatles. Es el fotógrafo, creo. Esa era la canción preferida de mi pareja, ¿sabes? Ah. Sí. Verá un segundo que quite esto, ya está quitado. Vale. Entonces, bueno, os decía que yo presencié aquello con nocturnidad, porque era a las 12 de la noche, yo pasaba por allí con un compañero trabajando y me encuentro al fotógrafo tirando todo un contenedor, ¿no? Y le digo, ¿qué está haciendo, Antonio? No, que he comprado esto, voy a poner una zapatería. Un fotógrafo con estudio en Córdoba, voy a poner una zapatería y tal aquí en el centro, que estás tirando, no, esto no tiene importancia, meto la mano, fijaros lo que es el azar, y saco una placa, y era un retrato de Manolete, además sin cicatriz, eso tenía un precio tremendo, ¿no? Sin cicatriz. Y le dio tanta vergüenza que lo recogió, lo metió otra vez allí en el local, pero 2 meses más tarde lo tiró todo. Nos enteramos que lo había tirado, y allí estaba la historia de la fotografía de la sociedad cordobesa de los años 50, 60, 70. Mi retrato de primera comunión es allí, el León, y lo tengo conservado, ¿no? Y todo el mundo en Córdoba conservará sus fotos. Yo digo que cuando los propios fotógrafos no se ocupan de su obra, incluso tiran al lado de los demás, yo empezaba ya a tener cierta ilusión con el Centro Andaluz de Fotografía, con el CAF, ¿no? Digo, bueno, pues en el CAF, por lo menos, se intentará conservar la obra de algunos fotógrafos, empezando por José Rueda, por ejemplo, que el hombre al final dijo que se quemara porque no sabía dónde iba a meter aquello y no quería que los políticos se aprovecharan de su obra, ¿no? Yo se lo oí personalmente aquí en Córdoba, ¿no? Y el Centro Andaluz, sabéis que lo que tiene recogido son algunas exposiciones que las tienen guardadas. Antes estaban en un almacén que había cerca del desierto, con techo de Duralita, y imaginaros las fotos cómo se podían conservar, y luego ya se la han llevado al palacete donde está el Centro Andaluz de Fotografía, ¿no? Vamos a empezar mirándonos los andaluces, ya al menos los que estamos aquí de Andalucía, que ya nos está pasando que no tenemos dónde llevar nuestras fotos, ¿no? Juan Miguel, si quieres poner las 3 fotos estas que te he mandado. Como los fotógrafos no nos ocupamos de nuestras propias fotos, las instituciones tampoco, yo pienso que esto es una obra un poco personal de cada uno en la ciudad en la que vive, ¿no? Lo que ha hecho José María Díaz Maroto, por ejemplo, en Alcobendas es una obra de arte. Lo que en su día hizo Monzó en el Iván es otra obra de arte. Y lo que ha ocurrido en Córdoba, pues más de lo mismo, ¿no? Somos nosotros los que nos tenemos que preocupar qué pasa con nuestras fotos, dónde van a ir. En este caso, estáis viendo, bueno, la entradilla a la página web del Archivo Municipal de Córdoba, ¿no? Y he traído un ejemplo, pues sabiendo que estaba aquí Fernando. Sí, lo he visto. Pasa a la siguiente foto. Ese es el premio Mezquita. Creo que era del año 90, me parece, y esta foto estaba en la exposición de los 40 años de fotografía en Córdoba de la Sala Vincosa. Gracias, Pepe, que no te he dicho nada. Bueno, sigue con la siguiente. Gracias. La foto está perfectamente conservada, mejor que yo. Yo estoy hecho una pena al lado de la foto. Esa es la ficha del archivo, no sé si se puede leer, ¿no? Tiene unos metadatos, tiene una asignatura, le llaman ellos, donde catalogan de tal forma que cuando fuimos a hacer la exposición necesitábamos alrededor de 60 imágenes del archivo y en un solo día estaban preparadas para llevarlas a la sala. Están perfectamente, están en unas habitaciones que incluso tienen extracción de oxígeno, por si se produce un incendio que no puede arder nada, están aseguradas, y esto ha costado 40 años, esto no es una cosa de ahora, ¿no?
Entonces, lo que quiero decir que ha sido una obra personal de fotógrafos que nos hemos implicado en este asunto de cómo conservar nuestra fotografía, y muchas de las fotos vuestras, de los que estáis aquí presentes y los que nos estén viendo, van a estar aquí guardadas en el archivo. Toda la exposición completa de Quincosa va a estar guardada en el archivo para siempre. Bueno, de Fernando hay 5 fotos. He puesto el premio Mezquita porque es la más conocida. Hay otras de su exposición La Posada del Potro, por ejemplo, que era, creo recordar, sobre el metro. Sí, sí, sí. Y está guardado. Hay unas 20 fotos de Castro Prieto. Hay también de Picasso del Díaz Burgos. En fin, de muchos fotógrafos que luego han sido premios nacionales. Ucalele, Chome, Guayadó. Hay un montón de fotografías allí guardadas y son patrimonio de la ciudad, y además, como digo, está asegurado y está valorado, ¿no? Pero esto ha sido un trabajo personal, no institucional. Hemos podido convencer al archivo municipal de que, aparte de guardar unas 200.000 fotos antiguas desde el año 81 para acá, pudiera guardar las fotografías que iban quedando de las actividades principales en las que yo he podido colaborar, y como sabéis a foco también, porque era la Posada del Potro, era el premio Mezquita, la Bienal de Fotografía, la colección de libros Albor y el proyecto de la guitarra. Esos son los 5 bloques de donde ha surgido una colección de unas 1.500 fotos del archivo del año 81 para acá, aparte de las 200.000 antiguas. Digamos, eso sería la fotografía contemporánea. A eso se van a añadir, pues, después del verano, las 1.500 fotos de mi colección, entre las que tengo fotos vuestras también, que las he cedido yo para esta exposición, y esas son otras 1.500 fotos que van a ir al archivo. Y el trabajo, como digo, es totalmente personal e individual. Yo no he visto nunca al Centro Nacional desde que lo conozco, que creo que se fundó en el año 93. Nunca nos ha pedido nada para conservarlo, ¿no? Y bueno, yo he conocido a todos los directores: a Manolo Falses, Pablo Juriá, Rafael Bastón. Ahora no hay director de momento, pero bueno. Y todos decían, se excusaban que no había presupuesto ni había un sitio donde conservar esto. De paso, desde el año 93 aquí se han perdido colecciones impresionantes de fotografía, impresionantes. No se sabe ya dónde están mal vendidas o están repartidas entre familiares o regaladas. Poquísimas excepciones, como una colección nacional importantísima de flamenco que la tiene la Caja de Jerez, ¿no? Y se la compró el fotógrafo, que ya falleció hace tiempo. Por lo tanto, el desánimo es tremendo, ¿no? Tremendo. O sea, de que hablamos de que no hay un centro nacional que pueda conservar al menos 20, 30, 40, 50 fotos de los principales autores que ha dado la fotografía, digamos, desde la mitad del siglo XX para acá, ¿no? Lo dejo aquí y luego seguimos. Bueno, Fernando, ¿te apetece continuar? Sí. ¿Cuál es tu inquietud sobre tus imágenes el día de mañana? Cuéntanos. A ver, está complicado porque fijaros que antes de conectarme leía un dato del del 2014. Se producen 400 millones de fotografías al trimestre. Es decir, que al final pues es un síntoma más. La democratización de la fotografía ha traído pues esa masificación también, y a la vez ese desprecio de las instituciones por la misma, ¿no? Y claro, esto es para un debate de horas y además sería un debate importante poderlo tener con los propios políticos, con los responsables de cultura, que son los responsables directos de que las cosas estén como están, ¿no? La iniciativa de Madrid es una iniciativa interesante siempre que se habiliten las herramientas de participación para que todos los fotógrafos podamos o puedan de alguna manera aportar ideas. Esto a mí me parece que es fundamental. Es decir, que haya desde esa plataforma, me parece que las habéis mencionado, que habéis dicho cosas ya, pero en eso hay
insistir mucho, que participe mucho la gente, que la gente diga me refiero a los fotógrafos, que digan lo que quieren y que muestren sus necesidades a nivel de promoción de obra, de conservación de obra, de exposición de su obra y demás, que es, lo digo para que no se caiga la tendencia de que se conviertan al final este tipo de cosas en cuestiones egocéntricas y en cuestiones un poco elitistas, que se quedan, que dejan siempre al margen de mucha gente, mucho fotógrafo, mucho artista que por una serie de razones, unas veces en fin, las causas son infinitas, se queda muchas veces al margen de todos estos proyectos, en el caso de que en algún momento esto se realice, que está por ver, porque os recuerdo que es que los políticos van a decir siempre lo mismo. Estaban saliendo del 2016 o del 2014 de una crisis económica y ahora tienen una crisis sanitaria y el argumento es que va a haber, que siempre hay algo más importante que hacer para meter el dinero en otras cosas, ¿no? Es decir, y luego yo lo que quería también comentaros un poco en cuanto a dónde van a parar nuestras fotos, pues cada uno de nosotros tenemos una historia personal en ese sentido, ¿no? Tenemos la experiencia de que nuestras fotos pueden acabar perfectamente en un semisótano de cualquier centro cultural o, bueno, también evidentemente en el mejor de los casos pueden acabar en un archivo histórico, como me ha ocurrido a mí recientemente, que me han renovado el contrato en la Comunidad de Madrid para el mantenimiento de la serie famosa esta que hice en su día del metro. Pero estos son excepciones que no hay que alegrarse excesivamente porque igual que, en fin, en este caso a lo mejor se renueva porque está todo en formato digital, pero la enorme catástrofe que se tiene que estar produciendo por ahí en todo lo que sea soporte analógico tiene que ser verdaderamente de escándalo, ¿no? Lo que pueda estar ocurriendo a ese nivel. Y eso que quiero decir, ¿no? Que en el mejor de los casos, pues a lo mejor algunas de esas fotos que se compraron o que se adquirieron hace 20 o 25 años están en los despachos de los concejales de cultura. Ese es el tema. O sea, entonces, este tipo de iniciativas hay que cuidarlas mucho, hay que darlas mucha difusión y insisto en crear herramientas de participación para que todo el mundo pueda opinar, para que todo el mundo pueda, de alguna manera, y para que se pueda conformar un proyecto de verdad compacto y un proyecto consistente. Y luego, si se puede, el propio proyecto que se ha presentado para crear esta plataforma que se ha creado en Madrid, pues que se dé a conocer ese proyecto, en qué consiste. Me imagino que para presentarle a los responsables de cultura una cuestión así, pues se habrá elaborado un documento que tendrá pues, un contenido que será muy interesante conocer, ¿no? Yo te animo a conocerlo porque efectivamente, te animo a conocerlo, vaya, si no lo conoces todavía, Sí, porque efectivamente hay un documento que se ha hecho de una forma muy participativa, muy plural, como dije antes, muy integradora, entre una comunidad de, no sé, como unos 30 y tantos. Nosotros no podemos convocar asambleas masivas, ¿no? Y, en fin, creemos que hay un manifiesto, ¿sabes? Con 10 puntos que tienes en la web, tú y quien desee leerlo y participar activamente, si es posible, ¿no? Porque no tenemos ninguna vocación elitista, no sé, egocéntrica, pero bueno, desde luego elitista no. Es justamente todo lo contrario. De hecho, ha sido también recibido, encontrarás información de ello en multitud de medios de comunicación, se han hecho eco desde El País hasta Agencia F o tal, y lo que impulsamos es una movilización. Justamente eso es lo que queremos, una movilización. Una movilización lo más participativa posible. Hay una web ahí para quien quiera contribuir con aportaciones, etcétera. Y estamos absolutamente abiertos
Pero nosotros defendemos un modelo de centro público. Nosotros no somos el centro público, desafortunadamente. Que nosotros lo único que planteamos es una movilización en favor de un modelo de centro público que yo creo, como digo, insisto, es bastante integrador y en mi opinión bastante razonable. Esto siempre se puede discutir. Hay 10 puntos en un manifiesto para lanzárselo a las administraciones a ver si movemos un poco el cotarro. Una vez que ese centro se apruebe, la gestión no tiene por qué ser nuestra. Nosotros no somos, no creo que lleguemos a ser los propietarios de ese hipotético centro. ¿Vale? Entonces, quiero decir que lo único que somos es una palanca para intentar recuperar de nuevo, de forma activa y movilizadora, la idea de que necesitamos ese centro. Solo somos eso, ¿no? Y lo somos de una forma muy plural y muy abierta. José María. Sí, si me dais un momento la palabra, lo primero que quería saber es si se me oye bien. Perfectamente. Vale. Sí, sí. Bueno, pues yo volviendo un poco al tema de los archivos y del destino de la fotografía, yo creo que la situación es mucho más grave, pero tremendamente grave, de lo que nos podamos imaginar. O sea, muy, muy grave. Y en muchos casos no hay soluciones. Me voy a remitir a dos archivos importantes, bueno, importantes habría muchísimos, pero dos muy concretos, y os voy a contar un poco la situación. Concretamente, el archivo de Enrique Meneses está en una habitación de un segundo piso hacia abajo de la escuela ECTI. Ahí es donde está el archivo completo de Enrique Meneses. Cartas, documentos, fotografías, negativos, escritos. Aún así, es estupendo que esté ahí, porque se ha conservado. Y ahora os hablo de la situación del archivo de todo lo que es el de Alberto Schomer. Él, en su día, generó una fundación para que se pudiera conservar y cedió, dado que no tuvo hijos, todo el archivo y todo su legado a sus sobrinos. Afortunadamente, sus sobrinos, liderado por uno de ellos que es notario en Madrid, el archivo está perfectamente conservado en un piso en la calle Capitán Aya de Madrid, en una notaría, donde afortunadamente está todo recogido y en el otoño e invierno pasado estuve trabajando, catalogando un poco lo que hay. Tengo aquí los datos, no voy a aburrir, pero bueno, hay aproximadamente unos 110.000 negativos en perfecto estado. Has dicho 110.000. 110.000 negativos, entre 35 milímetros, blanco y negro, color negativo 6,6, color, bueno, 110.000 negativos. Pero es que en el caso de Alberto Schomer es la historia de España, aparte de documentación y demás. Bueno, pues existe la suerte de que lo han guardado y está ahí, y diría casi que nadie lo quiere. Entonces el trabajo que yo estuve haciendo es ponerlo en valor, es decir, ver lo que hay, ¿no? O sea, es decir, y estamos hablando de un premio nacional, estamos hablando de Alberto Schomer, y así habría muchísimo. O sea, la situación es mucho, mucho más grave de lo que habéis dicho o sea, es la necesidad de un lugar, de un sitio donde se puedan, yo no digo todos los archivos de todos los fotógrafos de España, porque lo de Alcobendas, lo que se ha hecho, el trabajo de Alcobendas es una gota en un océano, simplemente, por daros datos, es una colección estupenda, maravillosa, pero que en el fondo hay cerca de 1.100 fotografías de 330 fotógrafos y fotógrafas españoles, que eso tampoco es mucho, ¿no? Es decir, la situación es muy, muy, muy grave, muy grave. Si me permitís, en 2 minutos. El miércoles, en el Círculo de Bellas Artes, estaba el que podríamos considerar quizá el fotógrafo español vivo más popular en el imaginario popular, al menos de los de mi generación, la gente de 50 y tantos años y por supuesto superiores, yo considero, ¿no? César Lucas. Se me ocurrió preguntarle a César Lucas, y lo cuento porque César Lucas me dijo que la frase que me respondió podía hacerla pública, por el estado de su archivo. Y la respuesta fue,
pues no sé si quemarlo o destruirlo. César Lucas, que es un señor con el que yo me he criado. Yo me he criado con las imágenes de César Lucas, con Marisol, con Blas Piñar, con el niño del cambio, ¿vale? Pues esa historia viva tiene, César Lucas tiene en su casa alrededor de un 1% calcula de su trabajo, porque los fotoperiodistas, como sabréis Están las perfectamente, redacciones. dejaban las fotos en la redacción y las perdieron. Las perdieron. No tiene archivo realmente César Lucas. Y el que tiene está, si puedo decir, entre comillas, avergonzado. Fíjate, ¿no? Los fotógrafos no tendrían que avergonzarse en absoluto, ¿no? Porque no tiene nada. No tiene nada. Pero Imágenes, periódicos tan importantes como El País no tienen un archivo fotográfico. pero los fotógrafos no lo tienen, Manuel. Ya. No lo tienen los fotógrafos. Os cuento una anécdota. Yo trabajaba en Diario 16 en Sevilla. Cuando el periódico cerró, fueron los fotógrafos los que fueron a por su archivo porque eso iba a acabar en un container. Juan Carlos Cazalla fue a por las fotos. Ya. Y una cuestión. Algunos de los archivos importantes de España, como nos descuidemos, terminarán en Amazon. Pues claro, bueno. Sin ninguna duda, ¿eh? Bueno, sin ninguna duda. quizá, o Amazon o Getty o cualquier fundación con ánimo de lucro. Es que eso ya está pasando, si ya se están comprando archivos. Claro. Sí, sí, es tremendo. No, algo. Claro, pero es que después de leer los 10 puntos, Juan María, yo no sé todavía muy bien si lo prioritario es conseguir un centro donde se conserven las fotos o otra serie de facetas del proyecto que vienen en los restantes puntos, ¿no? Yo creo que deberíamos de centrarnos en que la solicitud es esa. Y hay otro de los puntos que es muy interesante, que es importante, que no se trata, no sé si lo ha dicho Fernando o José María, que no se trata de intentar conseguir que todas las fotografías que hay en España se guarden en un sitio, es imposible, ¿no? Porque ya están guardadas algunas, ¿no? En la Biblioteca Nacional hay fotografías, distintos archivos que yo he estado consultando en Málaga, en Burgos, en Úbeda, hay archivos. Sí. En San Fernando, por ejemplo, hay pueblos que tienen en su archivo municipal tiene guardadas fotografías generalmente. Pepe, ¿y tú las puedes ver? ¿Y tú las puedes ver esos archivos? De momento solamente puedo ver las de Córdoba. Es que claro, no las... Claro, pero por eso te digo que es muy importante ese punto del proyecto en el que se pide que, digamos, que ese futuro centro nacional de fotografía, yo le pregunté a Gervasio precisamente ayer por qué no se ha puesto Centro Nacional de Fotografía. Esa es otra discusión. Pero decid algo agradable de la propuesta, porque no encontráis más que problemas. No son problemas. Pedimos un archivo virtual. Claro, entonces me parece... Claro, porque nosotros además, nosotros consideramos que un centro de la fotografía y de la imagen no puede ser el centro, ni puede robarle a ninguno de los otros centros que ya existen lo que ellos ya tienen. Lo que sí pedimos es que lo que ya existe, que de hecho existe, se vea. Porque tenemos cosas, pero no las vemos. Claro, ahí es donde necesitamos alguien que coordine eso. Efectivamente, por eso yo quería hacer hincapié en ese punto, porque realmente lo que se trata es de la interconexión de todos esos centros y que se puedan ver las fotografías y que historiadores como Antonio González, que ha presentado aquí en la Bienal el libro de fotógrafas andaluzas, creo que desde 1844 a 1936 se ha visto negro para conseguir la información que aparece en ese libro. Cuando si existiera esa interconexión entre centros, que se pudiera ver todos los archivos, tomar datos y tal, le hubiera costado, en lugar de 5 años el libro, le hubiera costado 3 meses. Claro, pero yo te añado ahora te añado algo, Pepe. Mira, después del esfuerzo de este hombre por hacer ese libro, los libros hay que difundirlos. Yo, que como tú sabes por experiencia, soy un periodista de televisión en Andalucía que puedo prestar atención a estos asuntos, no lo he recibido. Nadie me lo ha mandado. El Centro Andaluz de la Fotografía no lo difunde, Pepe.
¿vale? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esfuerzos que acaban en el container? Juan María, ya ha visto que yo empecé hablando del Centro Andaluz de Fotografía. Ya. Y yo no quiero, esto es una tertulia nacional, yo no quiero centrar el asunto en las cuestiones andaluzas, No, pero te digo, claro, te digo, si no difundimos ni lo nuestro. Claro. Sí, además he sido, yo qué sé, yo hablaba con la delegada aquí de Radio Televisión Española y me quejaba de que la Bienal no había aparecido en el telediario en el 24 horas, ¿no? Y me dijo, bueno, que eso no era un problema de ella, que era de Sevilla, que aquí es una delegación, que ellos lo mandan, pero Sevilla está... Si nos tratamos así nosotros, ¿qué vamos a esperar, no? Pues eso ya está. Pues yo quería añadir una cosa que creo que en este momento también es importante, ¿no? Yo asistí hace 10 años a un congreso en Córdoba de archiveros, que era un congreso mundial. Vino gente de distintas fundaciones, de distintos museos de Estados Unidos, de Sudamérica, de Europa, de Asia. Y en general yo la opinión de los ponentes es que se estaba planteando un problema tan grave como el que tú se has referido ahora, de que se están perdiendo los archivos, lo va a comprar Amazon. El problema es que tenían una duda enorme si priorizar la conservación del papel o además entrar ya a la conservación de la imagen digital, de archivos digitales. Si el papel ya son millones de fotos, pues imaginaros la cantidad de millones de fotos que se hacen ahora todos los días, no ya después de un siglo de fotografía, sino todos los días, ¿no? Los archiveros le estaban dando importancia, yo lo comenté con Juan Miguel y sé que él lo está haciendo. Los archiveros, en nombre de las fundaciones que representaban, estaban en la línea de solicitar a fotógrafos importantes para conservar, fijaros, conservar en esos sitios. Aquí, como estamos hablando, que no se conserva en ningún sitio, ¿no? Bueno, pues para conservar cajas de papel con fotos en papel, un tamaño 30-40, 40-50, una cosa así, de una selección de la mejor obra de ese fotógrafo. O sea, tú has hablado, José María ha hablado de 110.000 fotos de Chomel. Imaginaros lo que sería conservar las 100 fotos más representativas de Chomel. Si él hubiera estado vivo, yo creo que él podría haber decidido cuáles son sus... Por eso esto habría que hacerlo en vida, que es lo que decían en el Congreso de Archiveros, ¿no? Vamos a intentar conservar, al menos lo estaban haciendo en Estados Unidos, vamos a intentar conservar cajas donde haya un máximo, por ejemplo, de un número de 100 fotografías, la más importante, y con eso ya tenemos bastante, con eso ya hay un trabajo enorme, ¿no? Si ahora queremos conservar una colección de 110.000 es imposible, ¿no? Es imposible. En ese momento se habló de esto, ¿no? Y se habló de que, bueno, de que los archivos digitales, conservarlos en ordenadores, en discos duros, todo lo que queráis, era arriesgado porque hablaban ellos de que una tormenta solar podía afectarle bastante a todo lo digital, ¿no? Y que el papel se podría conservar, no sé qué, lógicamente que estemos otra vez con el meteorito y los dinosaurios, entonces no queda ni fotos ni queda nada, ¿no? Pero que la opinión de Ana Verdú, que es la directora del Archivo Municipal de Córdoba, cuando yo le hablo de que hay un montón de fotógrafos que me han llamado para donarle al archivo su obra, Ana, lógicamente, Córdoba no puede almacenar las fotos de 300 fotógrafos españoles, es imposible. No, fotógrafos con 110.000 fotos, ¿no? Como Chomel, ¿no? Pero a lo mejor sí una selección de las mejores fotografías de los autores casi sería posible. De hecho, esa es la donación que yo hago. Como sabéis, son fotos que tú, Juan María, viste algunas cosas en casa, ¿no? Sí, no la habéis visto en Vicursa y esas fotos van a quedar ahí. Es una mínima representación, claro, que ahí puede haber, en total en el archivo quedarán 10 fotos a lo mejor de cada uno, una cosa así, ¿no? Pero sigue la directora del archivo, sigue muy interesada en fotografía en papel. De hecho, son 100.000 negativos. Sí. De hecho, en la exposición de Vincosa había fotos en Dibón, que se habían hecho en Dibón, la parte más novedosa, la sala 3, y esas no tienen sitio para conservarlas. Y ahora es que no hay sitio, es que físicamente no hay sitio. Entonces, de esas fotos en Dibón se van a hacer reproducciones
pues en papel varitado, con tinta pigmentada y tal, y se va a meter en una cajita y como eran 7 o 8 fotos en Libón, también se va a conservar una copia en papel, ¿no? La tendencia es conservar copias en papel. Y cuando el archivo compra algo, suele comprar papel, no compra negativos ni placas y tal, es que no hay espacio para eso, ¿no? Entonces la recomendación que yo hago a los amigos es la que le hice a Juan Miguel directamente, y sé que lo está haciendo, que está haciendo una selección de sus mejores fotografías y guardándolas en una cajita. Él dirá dónde quiere que vaya eso, pero bueno, si no hay ningún sitio que lo quiera, nosotros lo queremos desde luego en Córdoba, ¿no? Debería de estar en el CAF. Pues va a tener, bueno, yo tengo la suerte de tener una serie de imágenes, unas 80 en el CAF. Porque hiciste una exposición, si no, no tendría ninguna. Sí, de las exposiciones que yo hacía en aquella época, en la época de Manuel Falcé, pues algunos les compraban, además fue comprada realmente. Porque Juan Miguel, el Juan Pérez de la Torre, tiene fotos allí. No. Tiene Ochoa, tiene... No. Yo creo que soy uno de los pocos andaluces que tiene fotos allí. Para mí, luego es un lujo. Ignacio González tiene fotos, no tiene... O sea, es que no tienen las fotos que yo decía al principio de las exposiciones que han hecho, las han guardado. Lo tienen bien conservado, como tú decías. Sí, ya sí, no está allí en el desierto de Almería, sino está en el propio centro, en unas cámaras de archivo especiales y todo eso. Lo que pasa es que todo eso se paró. Ya no había presupuesto. Y prácticamente desde, yo qué sé, entonces cuando no había más nada, ¿no? Cuando vino Gervasio a Córdoba ahora, el día 20, nos habló de la plataforma y de que nosotros lo hemos transmitido ya a miles y miles de contactos que tenemos, ¿no? Pero miles, yo creo que son 24.000 los que han recibido esto. No solamente en España, sino con los que tenemos relación de 60 y tantos países, ¿no? Pero bueno, el Gervasio, cuando vino a Córdoba, también lo decía claro, ¿no? Empezad vosotros por Andalucía a ver si conseguís que el CAS se ponga las pilas y empiece a conservar colecciones que se están tirando. Vamos a empezar por aquí. Luego vendrá ese centro de fotografía e imagen, que yo preferiría llamar Centro Nacional de Fotografía y centrarnos en la fotografía, porque ya es muy complicado, como decías tú, el abrir campos, tantos campos distintos, pero bueno, eso es otro debate. Lo principal es que se pudiera conseguir un centro y luego, como se llame, si fuera Centro Nacional de Fotografía mejor. Pero yo he tomado nota de este asunto y lo he tomado para intentar hacer esa misma plataforma, pero para el CAF, para que se ponga las pilas el CAF, para reunir todas las firmas que podamos andaluzas y obligar de una vez al gobierno andaluz y al CAF a que eso sea el Centro Andaluz de Fotografía de verdad, no un centro de exposiciones. Mirad, es que en además realidad, ni siquiera la itineran, ¿no? Porque realmente a nivel nacional es imposible, como estabais diciendo hoy por ahí, con cuántos fotógrafos hay a nivel nacional. Entonces, claro, por comunidades y sin apurar por provincia, ¿no? Pero la realidad es tozuda y la realidad, lo que nos, bueno, grosso modo, en mi opinión, lo que dice es que no solamente no vamos hacia adelante, sino que vamos para atrás. Sí. Es decir, teníamos un CAF con un nivel 7, 8, tal, y ahora tenemos un CAF nivel 3, 2,5. El presupuesto del CAF es ridículo. Hace muchos años que es ridículo, y ahora es ridículo absolutamente. Ya no hay dirección en Almería. Pero ahora saltamos de Almería a Lugo. Lugo o Vigo, no, perdón, me estoy equivocando, es Vigo. En Vigo se iba a hacer un centro de la fotografía. De hecho, se hizo. Se gastaron 2 millones de euros en la remodelación de un edificio. Hubo una exposición. Ese edificio será ocupado por oficinas de la Diputación Provincial próximamente, o ya ha sido ocupado, no sé en detalle. Teníamos un posible centro en Vigo, o incluso lo llegamos a tener, y ya no lo tenemos. El plan nacional de la fotografía en Cataluña lleva embarrancado un montón de años. Es decir, yo de verdad animo mucho a la unidad, al impulso, a intentar ser positivo y a no perdernos nosotros mucho en las ramas de los matices y las discusiones internas que la familia fotográfica tiene hace muchos años, y yo no pertenezco a ella desde siempre, ¿eh? Pero vaya, lo observo. Es decir, vamos a intentar ser positivos, unir un empuje común, habrá matices, habrá discrepancias, lo que queramos, pero vamos a intentar avanzar juntos, o de verdad que nos barren.
definitivamente nos barre. Aquí, Claro, vamos, va a poner pero- una nota. Yo creo que aquí quien tiene más posibilidades de que se conserve su archivo son los grandes fotógrafos que han nacido en una ciudad pequeña. Vamos, lo digo por el hecho, por ejemplo, de Cristina García Rodero, ¿no? Es decir, que en Tomelloso, claro, por el tema localista, digamos, de darle valor al municipio en algún sentido, pues claro, cualquier fotógrafo que haya nacido en una ciudad pequeña, pues le favorece la continuidad de su legado, por supuesto, ¿no? No sé si hay otros casos, por ejemplo, también en Torre Blasco Pedro, creo que Francisco Fernández, que creo que también es otro fotógrafo, que hay allí un premio de fotografía, creo, importante también tiene su centro de fotografía, claro, y es un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes, no tengo ni idea, ¿no? Pero claro, son cosas muy locales, muy reducidas, ¿no? Y que se escapan, ¿no? Un poco ya de... Cuando tú le preguntas a Cristina qué le impulsó o sea, no qué le impulsó, qué es lo mejor para ella de pertenecer a Magnum, la respuesta que te da es mi archivo. Sí, porque tiene una continuidad, claro. Porque es que Claro, el Centro Andaluz de Fotografía, igual cualquier día desaparece. Magnum le garantiza la circulación de su archivo. Claro. Sí, no solamente el alojamiento, sino la circulación, la difusión y la puesta en valor su obra esté viva, claro. su obra esté viva. Claro. Sí, sí. La situación es muy complicada. Por ejemplo, y perdonar que vuelva al tema de la Fundación Alberto Schomer, ha estado muy a punto de hacerse un museo, un centro en la ciudad de Vitoria, donde él nació. Pero los cambios políticos lo echan abajo. Es decir, desde que se decide hasta que se realiza y se lleva a cabo, hay un cambio político, o en este caso surgió hace tiempo un cambio político y se echa para atrás. O sea, lo de grave queda poco. O sea, es muy grave. La situación porque es la cultura es un instrumento político. Claro, es un instrumento político claro. y entonces, no pues hay según... conciencia. Entonces, contestando un poco a lo que decías, Pepe, del cambio del nombre, de estas historias, mira, esto es un desierto, no hay nada y hay que construir. Entonces, vamos a tener primero un primer edificio, un primer sitio y a partir de ahí aparecerán más, ¿no? Como si fuese un pueblo en el desierto, primero una vivienda, luego más viviendas, luego un bar, la iglesia, o sea, es que no hay nada, es que es un solar en la situación concreta de los archivos y de muchas otras cosas, pero vamos, concretamente en el tema de archivos fotográficos la situación es terrible. Sí, incluso para crear esa necesidad a nivel político, pues creo que ha sido muy conveniente abrir el campo, aunque yo lo critique en cierta manera, ¿no? Pero es conveniente abrir el campo porque se hace mucha más fuerza. Es decir, la fotografía no deja de ser un arte menor considerado todavía, es decir, debido a sus circunstancias, es decir, a su propia naturaleza, porque se puede reproducir infinitamente, porque la técnica es relativamente fácil y porque está atravesada, porque tampoco tiene una entidad propia, es decir, siempre está atravesada, siempre está como necesitada de algo, ¿no? Que siempre le falta o la música, o le falta la escritura, o le falta la plástica, le falta algo, ¿no? Entonces, claro, abrir el campo me parece, para empezar, me parece fundamental. Después ya habrá tiempo ya de concretizar qué es lo que se puede hacer, qué no, y qué categorías entran, cuáles no tienen sentido que entraran, en fin, ya eso es una cuestión posterior. Pero como principio me parece acertado. Bueno, respecto a lo que habéis comentado, los cambios políticos, hay algo que os quería decir. En Córdoba la Bienal se pierde, hay una Bienal que no se hace porque hay un cambio político, no voy a decir el partido, pero entra un gobierno municipal diferente, de otra tendencia, y suspende la Bienal. Creo que era el año 95, creo recordar, ¿no? Cuando entre el 91 y el 94, yo creo que fue la época más esplendorosa de la actividad municipal en Córdoba, ¿no? Pues llegó incluso a tener un departamento de fotografía, yo creo que era el único ayuntamiento que lo tenía, que estaba instalado en el Gran Teatro de Córdoba, ¿no? Y allí trabajaba Alicia Rivera coordinando aquello. Entonces, aquello se suspendió. Sin embargo, no pudo suspender
ese nuevo gobierno municipal el premio Mezquita. Yo pregunté, bueno, ¿esto por qué ha pasado? ¿Por qué una cosa sí y otra no? Porque el premio Mezquita estaba institucionalizado y eso entra directamente año por año en los presupuestos. Ya no hay ni que decir si se va a hacer, si no, qué presupuesto tiene, qué tal. El presupuesto viene a ser el mismo a no ser que se modifique al alta, ¿no? Por la Bienal ya está institucionalizada, entonces entre el partido que entre no la puede suspender. Entonces, buscar un Centro Nacional de Fotografía también habría que intentar, si eso se consiguiera alguna vez, que el gobierno de España lo institucionalizara, o sea, que estuviera dentro de los presupuestos generales del Estado español, ¿no? Entonces, entre el partido que entre, no lo puede cambiar. Claro, efectivamente. Claro, que sea orgánico. Sí. Claro. Ese ha sido la experiencia nuestra. La primera administración que recibe este proyecto es el Ministerio. Claro. El Ministerio, bien. Claro. Si es que hay que hacer una... vosotros, los que estáis más relacionados, sobre todo con la prensa, y posiblemente este grupo promotor que ha surgido en Madrid, como otros, como los que puede haber en Andalucía y tal, y ante estas denuncias tan bestiales que estáis haciendo y tan sangrantes de fotógrafos que están prácticamente en el olvido, lo que hay que hacer es pedagogía y pasar directamente al ataque y sea la prensa a denunciar casos concretos de las tragedias que se están produciendo a nivel de lo que es no solamente de lo que han representado como referentes en el mundo de la fotografía, sino denunciar directamente el desprecio que está habiendo de las distintas administraciones, y da igual el color que sea, y esto empezar a moverlo también así, porque es que si no es realmente difícil poder avanzar, ¿no? El otro día, por ejemplo, en la prensa yo estaba viendo la inauguración, leyendo el artículo de la inauguración de la exposición de Gerardo Villalba en el Canal, y la primera pregunta que me hice es, joder, acaban de rescatar a Antonio Tabernero con su labor estupenda, pero al final es algo totalmente personal. Es alguien que se preocupa de un determinado fotógrafo, de una determinada colección y la mueve, ¿no? Es decir, este tipo de cosas lo que tenemos o lo que tendríamos que hacer entre todos un poco, de alguna manera buscar alguna herramienta para poder coordinar estas cuestiones y sobre todo para, insisto, hay que empezar a denunciar. Hay que empezar a hacer artículos, a salir artículos en las páginas de cultura de los distintos diarios, dejando muy claro que la situación de este país es inédita a este nivel, ¿no? Y es un poco... Sí. Me gusta mucho la intervención de Fernando porque, bueno, yo es que personalmente me ocupo de prensa en el tema de la plataforma esta del centro que hemos lanzado y claro, efectivamente, pues de eso va. Pues para eso también surge esta plataforma, ¿no? Pues para airear casos. Pero debo deciros que, en fin, no voy a citar nombres, pero he tenido la experiencia, no es fácil, ¿sabéis? No es fácil. Y esto lo digo incluso con ternura. Quiero decir, no es fácil que los fotógrafos o familias de fotógrafos cuenten su tragedia. Y lo digo con ternura porque en el fondo es por un tema de un pudor y de una... Es decir, la idea de la artesanía en la fotografía, la idea de que no somos artistas, hace que mucha gente ni siquiera le dé valor a lo que tiene. Esto es, por una parte a mí me enternece, pero por otra parte, en la práctica, para comunicarte con la prensa, no tiene nada de operativo, ¿sabes? Y es que los fotógrafos han sido siempre, se han considerado artesanos, miembros de un oficio. No han sido artistas. En España nadie se ha llamado artista. Un fotógrafo no se ha llamado artista hasta hace 20 años. Y puede que ni falta que haga, que ni falta que hiciera que hace que lo haga. Bueno, esta es otra discusión. Pero ¿me entendéis? ¿Sabéis? Porque no es fácil. Y la prensa necesita casos concretos, necesita visualizar fondos horripilantes, necesita ver todo esto. Y a veces cuesta que las familias, por otra parte, sobrepasadas por un legado con el que no saben qué hacer.
no saben qué hacer. Juan María, quería deciros que la situación de los archivos de Schomer y de Meneses es buenísima, porque se ha cuidado, se ha guardado y está en buenas condiciones, aunque sea en un piso. Lo sangrante es, por ejemplo, y seguramente todos conoceréis a este fotógrafo que formó parte de la Escuela de Madrid, Cifrido de Guzmán, su archivo terminó en un contenedor. ¡Qué barbaridad! En un contenedor. Sí, Cifrido de Guzmán no estaba casado, no tenía, creo que solamente estaba como familiar una hermana y terminó en un contenedor. Y no se sabe en qué condiciones está, ni cómo está, ni dónde está el de Dolcet, también miembro de la Escuela de Madrid. O sea que estos dos ejemplos que he dicho son buenísimos, porque está recogido, está guardado, está incluso seguramente archivado y mantenido. Pero el de otros es ese, el de... Puedo añadir a tu lista de la Escuela de Madrid el caso de Fernando Gordillo. Su archivo, su archivo está guardado, su archivo está bien. Su hija, sí. Almudena y su hijo Nando. Su archivo está guardado, su archivo está custodiado, pero no tiene uso. Su obra está muerta. Es decir, es que tenemos dos problemas. Uno, los casos Cifrido de Guzmán, que yo no conocía este caso, es espeluznante lo que acabas de decir. Sí, terminó en control. Luego tenemos el segundo problema. Schomer, otros, tal. Los archivos incluso están bien, en buenas condiciones. Sí, perfectamente, están perfectamente. Pero están muertos. Claro. Es decir, por ejemplo, incluso archivos que han pasado a la institución. El caso Cantero con el Reina Sofía. Hasta donde yo sé, la obra de Cantero está en el Reina Sofía, o una parte de ella. Sí. Pero ¿qué hace en el Reina Sofía? ¿Y qué va a hacer? Porque en el contexto del Reina Sofía, Cantero, con perdón, es un piojo. Sí. Perdón por la expresión, pero para entendernos. Es decir, porque en el contexto de las artes, del discurso de las artes, nosotros no pintamos nada. Es exactamente igual que los departamentos de historia del arte de las universidades. ¿Qué coño pinta la fotografía? Absolutamente nada. No tenemos potencia económica. Es decir, antes se hablaba de la política, ¿no? A nadie se le ha ocurrido discutir la existencia de la Biblioteca Nacional. ¿Qué pasa? Es la literatura. La sagrada literatura. Pero es que además, cuidado, la sagrada literatura tiene detrás un emporio editorial que vende y factura millones al año. Nosotros no. Entonces, el Museo del Traje. ¿Perdón? Incluso el Museo del Traje. Bueno, esto forma parte de lo exacto, el Museo del Traje, efectivamente. Pero bueno, quiero decir con esto que es que realmente el tema es que, claro, estamos en muy malas condiciones, porque, y Manolo reflexionaba un poco al hilo de eso también antes, ¿no? Decir, es que la fotografía, incluso no sabemos muy bien qué es, los usos que tiene y los devenires, como se dice ahora, y sus posibilidades como dispositivo, como se dice ahora en los discursos teóricos, ¿dónde nos lleva? Pepe mencionaba las reivindicaciones de un centro de la fotografía hace 40 años. Es que no podemos defender hoy las teorías fotográficas de hace 40 años, que han sido desbordadas, ¿eh? Cuidado. Nos guste o no, nos parezca bien o no, pero tenemos que actualizar ese discurso o no nos van a oír. E incluso las generaciones jóvenes no se van a sentir representadas por lo que vamos a plantear, y tenemos que contar con ellos. O a dónde vamos. Porque si no, lo que trasladamos es la idea de un género como del siglo XIX. Y no podemos proyectar esa idea, ¿eh? Porque eso ha sido absolutamente barrido por esas toneladas de imágenes que señalaba Fernando antes, que ya discurren solas por las redes, por Instagram, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es así, ¿eh? Yo creo que es así, personalmente, ¿no? Permitirme que entre ahora intentando que volvamos al epígrafe de la tertulia, que era qué pasará, qué será de nuestras fotografías, ¿no? Porque hasta ahora nos hemos preocupado todos mucho de la fotografía nacional en genérico, de toda la fotografía española, y yo estoy viendo detrás de cada uno de vosotros, veo libros, supongo que hay fotos, que hay CDs con fotos,
Y la pregunta es la que nos hace el epígrafe de la tertulia, ¿no? ¿Qué será de tu foto, Juan Miguel? ¿Qué será de tu foto, Fernando, José María, de todos vosotros? ¿Qué será de vuestra foto? Esa es la respuesta que yo creo que también los que nos están viendo o los que nos van a ver después en grabado se preguntan, ¿no? Y vosotros, que estáis intentando luchar por la conservación de toda la fotografía en general española, ¿cómo vais a conservar la vuestra? ¿Dónde va vuestra foto? Yo soy muy breve, ya lo sabéis. Yo la he donado al Archivo Municipal de Córdoba, todo. Los libros a la Biblioteca Municipal, las fotos al Archivo Municipal y negativos y diapositivas, si las quiere el Archivo Municipal las tendrá y si no, pues se destruye. Juan Miguel. Bueno, como tú comentabas, pues yo en todo este tiempo de pandemia particular y pandemia general, ¿no? Pues me he preocupado de mi archivo fotográfico y entonces pues en cajas de archivo y conservación pues he ido guardando pues, una representación de todos ellos, ¿no? Y ahí estoy haciendo gestiones a ver a dónde puede ir eso, porque mi familia no creo que tenga mucho interés en ello, la verdad, aunque tengo 2 hijos, pero no lo veo muy interesado. Entonces, de momento, como tú dices, pues estarán ahí, por ahí, ocupando espacio, pero a lo mejor llega un momento en que dirá, bueno, esto no hace falta para otra cosa, y acaben en el contenedor, como tú dices, ¿no? Todo lo que hay detrás de ti, pena. todo lo que hay detrás de ti, ¿dónde quedará? Eso no, lo importante es allí. Ajá. Lo importante es por ahí, las cajas grises y eso, ¿no? Ya. Ahí hay 1000 y pico de fotos. Papel varitado, pH neutro, en fin. ¿Ha hecho ya alguna gestión con alguna institución? Pues aquí en Málaga lo he hecho con el Museo de Málaga, ¿no? El que me ofrecía, digamos, más garantía. No he querido sacar ni un duro, ¿eh? O sea, simplemente donarlo. Y bueno, yo sé que estamos en pandemia y eso, pero hace ya bastante tiempo, ¿eh? En principio mostraron interés, pero no he recibido ninguna respuesta todavía. Estoy a la espera. ¿Cuánto calculas tú la cantidad de fotos de tu obra aproximadamente? Pues lo que he seleccionado han sido en total unas 1200 fotografías, más o menos. ¿Negativo y otro cuánto? No, a negativo no. Yo considero que la obra de un autor es la obra que el autor plasma en una obra fotográfica, en un papel fotográfico. El negativo ya sería interpretable, eso, que eso ya ahí está, no me preocupa, ¿no? Pero lo que yo creo que debe de un autor, digamos, conservarse es su propia obra, la que él ha hecho, la que él ha positivado, la que él ha plasmado. ¿Qué respuesta te dio el museo? Sí, que iban a verlo, que bueno, que aquí en Málaga no había nada de ese tema, que todo era pintura, todo era escultura, pero de fotografía no había nada, que lo consideraban interesante, que bueno, que gestionara también para Andalucía, pero hombre, yo es que soy malagueño, digo, ya le dije que yo en el CAT tengo una parte, digamos, pero me gustaría que mi obra quedara en Málaga, lógicamente. Entonces, pues bueno, al final para mí que me voy a tener que ir a Córdoba, Pepe. De hecho, mismo es cordobesa, así que... Venga, el siguiente. María Díaz Maroto. Yo soy muy breve. A ver, yo estoy en una situación parecida a la de Juan Miguel, es decir, tengo 2 hijas maravillosas, pero yo creo que no tienen, tampoco lo he tratado así muy directamente, no tienen un interés potente por el legado que pueda haber de fotografía, biblioteca y colección. Y lo tengo muy claro. Ante notario, a una persona 20 años más joven que yo, que es mi ayudante, le cederé, porque no creo que haya una mejor solución a corto plazo o medio plazo, le cederé toda la colección, todo el archivo, biblioteca y colección. No un centro oficial, sino una persona particular. Una persona que pueda darle como mínimo cuidado y continuidad. 20 años más joven que yo. Seguimos. ¿Quién quiere? Fernando, por favor. Yo también, como José María, muy breve. Hace un par de años tuve la posibilidad de coger un local y me lo he llevado todo allí, laboratorio, todo el archivo y todo. Entonces, delante del local, cuando salgo todos los días, es un estudio pequeñito, pero bueno, es mi estudio en estos momentos.
lo primero que me encuentro es un contenedor de estos de obra, una obra eterna de estas que están todos los días ahí. Y siempre pienso que cuando esto acabe, pues que mi obra me gustaría que o la cogieseis alguno de vosotros o que acabase el contenedor. O sea, es que ocupa mucho. Entonces pienso, esto es un desastre, a ver quién se va a hacer cargo de este petardo. Y bueno, yo ya sé que es un poco una falta de responsabilidad esto que estoy diciendo, pero no, también por introducir un matiz así de humor, ¿no? No lo sé, yo no sé lo que va a pasar y la verdad es que no me importa. No tengo ningún... no he preparado nada, no he pensado en nadie. Mis hermanos están todos aproximadamente con mi edad. Me pasa lo que a José María con sus hijas, que ninguno de ellos están por la labor de mantener una cosa así y de acoger una cosa tan voluminosa, porque al final estamos hablando de miles y miles de negativos, de copias, claro, nos ha pillado era analógica y muchos de nosotros lo que tenemos es un material inmenso, embaritado, metido en cajas especiales. Es un material tremendo que como no haya alguien un día que te guiñe el ojo y digas, oye tío, esto me lo quedo yo, pues se acabó. Y morirá conmigo, mi obra. Nada más, compañeros. Ese es el futuro de un poco de algunos de nosotros. Yo no soy un fotógrafo en absoluto reseñable y por lo tanto yo no tengo carrera fotográfica y da igual donde acaben mis fotos, no me preocupa lo más mínimo, pero sí quería decir una cosa, me ha encantado, Fernando, me ha encantado tu intervención. Yo creo que un poco al hilo de esto también, yo creo que debemos de asumir la transitoriedad, ¿no? La funcionalidad y la finitud de nuestras imágenes, ¿no? Endiñarles a nuestras familias unos tochos de miles de imágenes guardadas en cajas y tal. Bueno, eso, es decir, yo creo que ya la idea también de la conservación cambia, ¿no? Muta, ¿no? Sí, hemos vivido 2 siglos de historia de la fotografía y se ha conservado un material, y el que se ha perdido, que tenía un valor histórico indudable en los episodios, en el engranaje de la historia de la fotografía. Pero ahora estamos en otro momento, ¿eh? La furia de las imágenes lo devora todo, ¿no? Y está por ver que cosas que se hacen hoy puedan perdurar más de 15 días. Yo soy muy melómano, ¿sabéis? Y me gusta mucho la ópera. Y he asistido a más de una recuperación de óperas del barroco que se anunciaban como por primera vez en la era contemporánea. Y cuando tú asistías a la función y acababa la función decías, no me sorprende que haya sido la primera vez que se ve esta ópera en los últimos 200 años, porque es un coñazo. Quiero decir, Mozart es Mozart, pero en la época de Mozart hubo 250 tipos que no fueron Mozart. Y hoy nadie se acuerda de ellos. Es así. La vida es así. Me suena injusto, pero quiero decir, no hay por qué guardar todo el material. ¿Por qué? Yo, desde mi punto de vista, ¿para qué? ¿Para qué? Quiero decir, que esté protegido Cartier-Bresson, pues, indudable. Pero Juan María Rodríguez, eso no le interesa a nadie. Claro. Yo, en fin, meto esa cuña porque incluso voy a decir una cosa, ¿eh? Es decir, yo creo que hay mucho tipo de fotografía, no sé si lo dije antes, la historia general de la fotografía trasciende la historia de las artes. Nosotros solemos hablar de fotografía en términos de arte o en términos de fotografía de autor, mejor dicho, ¿vale? Pero yo creo que hay infinitamente antes que la fotografía de algunos autores, hay fotografías relacionadas con las prácticas médicas, las prácticas de ciencias sociales, las prácticas de millones de proyecciones donde la imagen está presente, que está presente en todas, que tiene mucho más valor que algunas fotografías de autor, ¿eh? Yo lo creo firmemente, ¿eh? Son imágenes funcionales que no tienen nada de artística, no son nada, no tienen rasgos de autoría, y sin embargo para mí son decisivas en la historia de la fotografía. ¿Eso y tú? Sí, bueno, yo la verdad es que no me lo he planteado hasta que no me invitó Juan Miguel a la tertulia esta, porque la verdad es que tampoco le doy importancia a mi trabajo, vamos, no le doy mayor importancia
que una manera, bueno, pues de interpretar una realidad por una persona, ¿no? Concreta. Que pueda tener cierta trascendencia, pues ya lo dirá el tiempo, ¿no? Y el futuro y las demás personas. Porque claro, uno subjetivamente no puede valorar nada, es decir, la valoración siempre es con un referente, es decir, el valor de una cosa es con un contravalor. Entonces, en mi caso, bueno, yo tengo 2 hijas, ¿no? Que a lo mejor por un tema sentimental o familiar, a lo mejor se hacen cargo del tema. De todas maneras, yo como no soy aunque empecé con lo analógico, mi mayor obra está hecha todo en digital. Entonces, pues quedará en un disco duro, digamos, los archivos. Y lo poco, porque tampoco tengo muchas copias en papel, pues tampoco ocupan tanto, porque tampoco tengo una obra extensa y además que soy de los que va descartando obras. Es decir, que yo no acumulo de la serie, no me interesa. Es decir, de la serie Estado de Ausencia, por ejemplo, pues tengo miles de fotos, quizás, pues es que las borro incluso del disco duro, es que no me interesan. Es decir, solamente hay que elegir las que realmente tengan cierta calidad, ¿no? Cierta calidad. Entonces, pues nada, las instituciones son las que te validan tu obra, ¿no? Las instituciones y el público en general. Por ejemplo, pues sí me interesa otra manera de que haya, digamos, de que permanezca tu obra editando libros. Es decir, por ejemplo, pues claro, es otra manera, otro formato, ¿no? Otro soporte, pero quizás sea el más, no sé, el que más pueda perdurar, ¿no? Porque un libro se guarda más o menos en cualquier sitio, aunque todos tenemos bibliotecas extensas, pero bueno, más o menos se puede guardar. Y los que lo han adquirido, pues lo han adquirido por algo. Es decir, no es lo han adquirido porque les interesa, ¿no? Y lo guardarán, me imagino, ¿no? Y ahí puede tener cierta trascendencia tu obra, ¿no? Pero los archivos ya físicos, pues sí, si alguna institución lo quiere, pues muy bien. Bueno, los premios que has conseguido y demás, pues allí deben de estar en algún sitio, en algún almacén, o como dice, no sé quién lo dijo, en el despacho del concejal, ¿no? De turno, ¿no? Y nada más. Sí, tampoco me preocupa, la verdad es que no me preocupa mucho. Pero no, claro, bueno. es que es interesante esto, ¿no? Darle fisicidad a la fotografía, ¿no? Devolverle la fisicidad a la fotografía, claro. ¿No? Entonces, pues, los libros, efectivamente, yo tengo el tuyo, tengo alguno de Juan Miguel, ¿no? Y claro, son libros que, bueno, pues periódicamente uno vuelve a ellos y cuando vuelve a ellos las fotografías vuelven. Claro, porque lo demás está en la nube. Es decir, hoy en día todo está en la nube. Pero claro, esa nube, pero ahí porque habrá... Claro, esa nube está muy lejana. Esa nube está muy lejana. Extiendo el brazo y cojo algo, ¿no? Claro, porque nunca se sabe. A lo mejor tus archivos están guardados en vete a saber qué disco duro de qué sitio, ¿no? De gente que le ha podido interesar y está rescatando imágenes aunque sea baja resolución, pero las rescatan, ¿no? Y dentro de X años a lo mejor aparecen, ¿no? Alguien hace un estudio, vete a saber. Siempre nos quedará el sueño de que dentro de 50 años Paco Gómez en el rostro de Madrid... Claro, encuentre algo. Y siempre queda la memoria, digamos, incluso, inmaterial, ¿no? De quien la ha percibido, ¿no? Pues, bueno. Es más posible que encuentre una foto, digamos, en papel que un disco duro, porque sí, los discos duros va a estropear y nadie se va a preocupar de hacer una copia y todo eso. Nada. Otro factor interesante, porque hablaba, alguien señaló lo de me parece que eras tú, ¿no? Quien hablaba de las copias de autor, ¿no? Es decir, del trabajo que un autor efectivamente ha querido hacer, ¿no? Pues con sus tomas originales o diseñadas por él mismo, ¿no? Es decir, profesadas, reveladas por él mismo. O no. El caso VA-Type, que es un caso de comisario de arte, es un caso a posteriori. Las copias están alteradas. No son las imágenes de él, son las imágenes que alguien decidió, una operación. No, quiero decir que es curioso, ¿no? Porque nuestra obra no depende ni siquiera de nosotros, depende de otros. Claro. Dentro de 20 años, alguien puede decidir que Juan Miguel Alba era un magnífico fotógrafo, pero no por las imágenes que dejó Juan Miguel Alba, sino por una nueva relectura de esas imágenes presentadas de otra manera. Esto ha ocurrido ya. Bueno, esto ha ocurrido ya. Efectivamente. Sí. Claro, desde antes viene ocurriendo. Sí, los criterios de valoración que van cambiando. Es decir, van cambiando de acuerdo a la utilidad o a la ideología o a lo que sea, ¿no? Hay un ejemplo vivo, hay un ejemplo creo que muy interesante y es Nicolás Müller. Él decidió en vida, yo trabajé con él bastante tiempo, él decidió en vida que su obra se restringía a 80 fotografías.
más o menos, y consideraba que esas eran las obras más importantes. Bueno, tuvo la suerte, el archivo quedó en principio en manos de su hija Ana Müller y ahora está en la biblioteca en Madrid, como sabéis, está bien conservado y guardado en el Ávila, en un sitio donde además ahí sí se puede disponer de su obra. Bueno, pues después de su muerte se ha revisado ya en 2 ocasiones toda su obra y se han publicado, por supuesto, con autorización de su hija Ana Müller, algunas imágenes maravillosas, o sea, pero maravillosas. O sea, si tenéis ocasión... Él no las había valorado. No, él las había... a ver, podían haberse utilizado para su fin, es decir, libros, hizo diferentes libros sobre España, pero nunca las consideró su obra entendiendo personal, porque él se restringía a 80, 90 obras, y algunas son maravillosas, incluso mejores. Hay una que concretamente se utilizó en una exposición en el CAF, cuando se expuso la parte de la colección de la fotografía de Alcobendas, que no sé si os puedo explicar. Es una imagen en la casa de campo de Madrid donde hay unos militares, una niña en un columpio, un grupo, parece un dibujo de Goya, una cosa espectacular, una imagen fotográfica maravillosa. Y él la había desechado. O sea, es decir, esto ya está ocurriendo, este ejemplo que dices tú de Juan Manuel Alba está ocurriendo. Pero afortunadamente ha ocurrido porque el archivo ha caído en buenas manos. Es decir, primero su hija y luego en el archivo que hay en Madrid, en el Ávila, donde está también el de Pablo Pérez Mínguez. Qué interesante. Bueno, alguno de los asistentes, si quiere hacer alguna pregunta, pues que conecte su micrófono y nos haga la pregunta. Por aquí en el chat nos decía que dijerais el nombre de la web o el manifiesto de que hemos hablado. Sí, mirad, tenéis que pinchar plataforma Centro de Fotografía e Imagen. Plataforma Centro de Fotografía e Imagen. Tenemos Instagram, tenemos Facebook, tenemos Twitter y está la web. Y Juan María, ¿cuáles son los próximos pasos que tenéis previstos? Me encanta que me hagas esa pregunta. Sí, porque está muy bien la presentación, pero claro, ahora hay que andar el camino. No, sí. No, de hecho es que, ¿sabes lo que pasa? Que de hecho es que la historia empieza ahora. Claro. Es que ahora viene lo difícil. Ahora viene lo complicado. Lo complicado, claro. Parir el ratón, eso hasta cierto punto lo hace cualquiera. Claro. Pero ponerlo a andar es mucho más complicado. Pues me gustaría poder responderte. No puedo. Está pillado ahí. Igual vamos a tener que salir a la calle, porque al final es lo definitivo. Es decir, que la prensa está bien como altavoz. Con el panorama que pinta. Lo más efectivo siempre es la calle. Mirad otro ejemplo. Es que todo es siempre a instancias de fotógrafo. Mirad, el archivo COVID. La Universidad de Alcalá de Henares ha alojado, ha cobijado, pulsa, un archivo COVID que pues, otra cosa que se puede discutir o no, pero me parece que es razonable y que es interesante que exista un archivo del suceso más acojonante que ha ocurrido en la historia contemporánea, mundial, pues las consecuencias de aquí. Pero eso, ¿cómo ha nacido eso? Eso ha nacido a instancias de los fotógrafos, que se han movilizado, entregado sus obras gratuitamente, una cosa que señalaba antes Pepe, y voluntariamente un equipo de editores voluntariamente se han puesto a cribar ese material que va ahora a una universidad que lo va a cobijar, pero nadie ve un duro. Pero ahora, aquí necesitamos profesionalizar el trabajo, que es un asunto del que mencionó Pepe, que en mi opinión es crucial. Es que siempre estamos igual. Siempre estamos regalando la foto, regalando el trabajo. Y ni así lo quieren. Ni así lo quieren. Es que es un, ¿sabes? Es decir, que, bueno, la universidad tiene el archivo, pero se lo ha encontrado, ¿no? Y gracias a Dios, y gracias a Dios. Pero dice Jesús ya que ni siquiera así lo quiere,
y después de que vosotros mismos decís que no importa dónde acabe vuestra obra, tú verás lo que le va a importar al concejal, no sé qué y tal. Y espero que políticos que tengan alta responsabilidad cultural en nuestro país nos hayan estado oyéndonos, porque si oye decir que nuestro hijo no lo quiere y que te da igual, una vez que te mueras te da lo mismo tal, dirán ellos, bueno, ¿y yo para qué me voy a meter en esto? Si el autor no le interesa, ¿no? Sí. Hombre, todo tiene que responder de una demanda social y esa demanda social no existe. Entonces, claro, tenemos que ser los propios autores los que creamos o forcemos esa demanda. Claro, pero claro, sí. y meter por medio las instituciones, es complicado. Siempre ha sido así, pero de aquí en adelante tenemos que decir que nos importa muchísimo nuestras fotos. Sí, queremos que estén en un centro de fotografía nacional. Sí, yo cambiaré el chip, vamos. Esto, yo cambiaré el chip porque si no... un tupido velo. Claro, mira, habéis todos, casi todos tenéis 2 hijos, yo también, ¿no? Y mis 2 hijos estoy dispuesto a alterar, a cambiar el discurso también. Sí, sobre todo del final, del episodio final. Sí, hay que darse importancia, Yo hablé con mis 2 hijos seriamente de este asunto y me decían, no, papá, lo que tú tienes en casa, nosotros ni sabemos conservarlo, ni tenemos sitio ni nada. Nos quedamos en un disco duro con aquellas imágenes digitalizadas donde estamos con nuestra mamá de pequeño, en fin, la cosa familiar, ¿no? Y la cosa era muy clara. Inmediatamente pues hablé con el alcalde de Córdoba, quiero hacer esto. Fenomenal. Y por lo menos voy a salvar, no ya las fotos mías, ¿no? Que haré una selección también de unas 100 fotos así, sino la colección esa de 1500 fotos. Vosotros comprendéis que yo pueda tirar fotos vuestras a un contenedor después de guardarla con muchos casos 40 años. Entonces, claro, se trata de que cada uno se busque la vida. De momento es así, ¿no? Pero aspiramos a un centro que sea el centro del que se interese por nuestras fotos. Y nosotros tenemos que decir aquí en adelante que somos los mejores, que nuestras fotos se tienen que conservar toda la vida. En fin. Hombre, en tu caso lo que pasa, Pepe, es que tienes una colección privada muy importante. Entonces, claro, yo esa colección no la tengo, yo tengo la mía propia. Lo que pasa es que siempre llegamos al mismo punto, es decir, Pepe que habrá currado muchísimo, ¿no? Como todo el mundo sabe, pues ha obtenido una respuesta en Córdoba, ¿no? Juan Miguel va a Málaga y se encuentra con la reacción habitual de una institución. Es que la institución cuando escucha la palabra donación, se echan a temblar. Porque no tienen capacidad, ¿no? Hay grandes bibliotecas de autores, de literatos que no la quieren. Es decir, que no quieren. Fernando, te quería decir que por favor cambies el chip, porque yo recuerdo alguna absolutamente maravillosa, Fernando. Lo que he dicho antes era un poco también un alegato y una crítica directa al ambientillo ese que está. Pero bueno, en el fondo, claro, que hay algo dentro de cada uno de nosotros, incluso de los que pensamos que nuestra obra puede llegar a desaparecer en cualquier lugar, ¿no? Pero en el fondo siempre tienes la esperanza de que algo de eso se va a salvar. Y yo personalmente tengo mi propia selección también hecha, no porque me esté adelantando a los acontecimientos, sino porque lo vas haciendo de manera natural, vas eligiendo dentro de tus series, de tus colecciones, vas eligiendo tus propias fotos. Y lo que para mí es muy importante, los buenos revelados, cuando nos hemos tirado tantísimas horas en los laboratorios, sobre todo la fase esa en donde estábamos llenos de energía, algunos de nosotros, ¿no? Pues ahí sí que hay copias que realmente me daría mucha pena, ¿no? Que eso se perdiera. Pero bueno, lo hemos ido contando a lo largo de la charla, ¿no? La situación no es nada halagüeña, y si nos oyen a estos políticos, que son los que nos tienen que oír, pues que se den cuenta de hasta qué nivel, no voy a decir de desesperación, pero sí de a qué nivel crítico nos pueden están llevando a la fotografía, cuando en el fondo, aunque sea en tono jocoso, alguno de nosotros creemos que es fácil que nuestra obra acabe mal. Y eso es un poco lo que quería decir. Hay gente que lo tiene mucho más clara, hay fotógrafos que lo tienen mucho más claro, porque a lo mejor tienen además detrás alguien o algo
que están convencidos de que eso puede tener una continuidad. Pero vamos, yo personalmente ahora mismo estoy en un momento de dudas, de una duda razonada, pero de duda, y ese es el tema, que habrá que luchar para cambiar todas estas situaciones, ¿no? Hay que crear un interés. Si no hay un interés, claro. Sí, Yo no sé en el mundo, por ejemplo, de las artes plásticas, si se están en la misma situación. Yo creo que no hay un centro nacional de artes plásticas, es decir, todos los pintores, por ejemplo, que hacen con su obra. Claro, tienen una producción mucho menor, ¿no? Mucho menor. Claro, lo que pasa es que también los formatos son mayores normalmente. claro. Entonces, pero, por ejemplo, en Andalucía, y ha salido, el PP lo señaló mucho antes, tú tienes en Andalucía, y yo hablo de lo que conozco y no del todo bien, Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. Compra todos los años ha comprado, o de que algún año no, porque igual no ha habido partidas presupuestarias todos los años, pero en fin, hay como un hábito, hay una inercia de compra de obra de autores. Hay una colección en Utrera también, que también compra... Hay una colección, de hecho el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo está viviendo mucho ahora de sus colecciones, fondos, claro. no hay dinero pues, para pagar grandes exposiciones y tal. Y lo que señalabais, ¿no? Yo creo que sobre todo Pepe, ¿no? El Centro Andaluz de la Fotografía debe de tener muy poca obra de autores andaluces. Muy poca. Pero es que en los legados, en los archivos, no solamente hay negativos, sino hay historia, hay cosas súper interesantes. Que yo creo que la historia se debe de conocer y algunas pues son también, forman parte no solamente de la obra del autor, sino de su contexto, de muchísimas cosas. No sé si viene al caso y si se puede hacer, pero me gustaría que pudierais leer una carta que le escribe Severo Ochoa desde el Hotel Palace a Alberto Sommer. Digo, como uno de los cientos de ejemplos de documentación dentro de lo que es el archivo de Alberto Sommer. ¿Podemos hacerlo? Porque me gustaría que la leyeseis vosotros. No sé si se puede hacer al compartir pantalla, porque tiene su gracia. ¿Por qué no la lees tú mismo? Al menos un párrafo. Ya, pero me gustaría que la vierais, la letra de Severo Ochoa o toda, pero bueno, si queréis os la leo y luego la mando. Noviembre. Es un papel de carta de hotel, donde pone Hotel Palace, Madrid, 5 estrellas, lujo, placa de oro al mérito turístico. Es el papel en el que está escrita la carta. Es de noviembre, 10 de noviembre de 1973. Señor, la escribe Severo Ochoa. Señor don Alberto Sommer, La Gasca 102. Distinguido señor, quiero disculpar a mi mujer, a quien no le fue posible llamar a su marido el miércoles, como tenía previsto, para la presentación de su libro. Se está disculpando el que no fue. No culpo a ella de lo que es mi culpa. El arte puede gustar o no gustar, coma, y a mí el de su marido no me gusta. Es decir, la carta se la escribe a la mujer de Sommer. Repito, el arte puede gustar o no gustar, y a mí el de su marido no me gusta, pero tampoco me gusta Picasso después de las señoritas de Avillon. Discúlpeme muy cordialmente, suyo Severo Ochoa. A ver, esto, cientos de relaciones trabajos con políticos, eso es el legado de un fotógrafo que puede perderse perfectamente. Me gustaría enviaros esta como ejemplo, hay muchas, ¿no?, para que lo pudierais ver. Pues esto, si no cae y no está donde debería de estar, pues se pierde. Luego vienen los vaivenes del tiempo, ¿no? Todos hemos visto cómo fotógrafos cotizaban mucho una época y luego se apagaban, ¿no?, durante otra época. Y luego reaparecían, volvían. Efectivamente, si perdemos los archivos, pues nada. Es natural, ¿no?, que la obra
la obra de un fotógrafo pues de repente tenga mucho impacto y de repente deje de tenerla porque las lecturas artísticas cambian, en fin, las sociedades difieren, aparecen nuevas luces, pues, como cualquier régimen artístico, ¿no? Pero si el archivo se pierde, no hay nada de qué hablar, porque está perdido, ¿no? Bueno, lo triste es lo que estaba comentando José María, que ya hay autores como Estudio de Guzmán y que la obra ha desaparecido. O sea, entonces como él, eso es un pequeño ejemplo, ¿no? Hoy, por ejemplo, pues, se cumple un año de la muerte de nuestro amigo Juan Pérez de la Torre, en la que su archivo, pues mucho me temo que seguirá y lo mismo que estos autores estamos hablando. La familia pues no sabe qué hacer con él, no hay dónde llevarlo y bueno, muchos autores así que ya son mayores, que se nos van yendo, al final la obra acaba en un contenedor. Y es triste, creo, porque yo creo que es historia de la fotografía, historia de nuestro país, que como decís, pues va acompañada también de libros, publicaciones y en el caso de Juan Pérez, por ejemplo, yo lo conozco personalmente, pues tiene también una colección privada de otros autores, en las que estaréis algunos de vosotros, ¿no? Que es interesante. Que hay obras que son interesantes, que a lo mejor no tienen ni el propio autor, ¿no? Que muchas veces cuando... Entonces es un tema, pues, la verdad, triste. Yo concluyo, después de toda esta charla, saco principalmente una idea, ¿no? De que es una cuestión hasta ahora ha sido personal, de que cada uno se tiene que buscar la vida y ver dónde puede encajar su obra y que los centros poquitos que hay en España que la conservan no son como islas que no están interconectadas. Yo creo que uno de los puntos del manifiesto, y sería quizá un poquito más fácil también trabajar por ahí, por ese sitio, de que al menos esa isla, esos centros que todavía hay en España que conserva, que estuvieran interconectadas y que uno tuviera acceso a la obra en general de todas esas islas, ¿no? Pues somos como eso, como islas, que como ha pasado en Córdoba, o ha pasado, como digo, en San Fernando, o ha pasado también en Úbeda, que hay sitios que se han conservado, colecciones y tal, pero que no las conocemos, que no tenemos acceso y tal. Yo creo que un trabajo de esa comisión, de ese grupo que ha hecho el manifiesto, podría también incidir por ahí, ¿no? De intentar conectar esos sitios que ya existen, ¿no? Está en el manifiesto eso. Por eso te digo, eso es uno de los puntos que a mí me... Está ahí, yo creo que es el primero o el segundo. Sí, es de los la coordinación. Exactamente. Yo creo que el trabajo de esos 100 fotógrafos que se han reunido y firmado debe, aparte de intentar lógicamente que se consiga ese centro nacional, empezar también trabajando por ahí, por conectar todos esos sitios, ¿no? Porque yo creo que es una de las ideas principales del manifiesto. O sea, nosotros no podemos conservarlo todo y reunirlo, porque primero que no te lo van a dar, el archivo de Córdoba no se lo va a dar a Soria ni a Madrid ni a ningún lado. Y nadie lo ha pedido. Claro, por eso, pero si están conectados y cualquier investigador, cualquier historiador tiene acceso a documentarse y se puede interconectar porque ya lo están esos centros, eso sería para mí un gran trabajo de este grupo de 100 fotógrafos que han firmado el manifiesto, ¿no? Bueno, no 100, el manifiesto se ha lanzado con más de 100 firmas, pero ya tiene como 3.000 y todas las firmas valen lo mismo. Y van a tener... es verdad que hemos destacado pues, los premios nacionales, los WordPress Photo, los Pulitzer, porque eso es lo que tiene impacto mediático, pero bueno, efectos mediáticos. Por lo demás, pues todo el mundo pone su firma y se acabó. Esta noche lo firmo yo. Juan María, lo principal es que de ahí salga una comisión, un equipo coordinador y tal, y gente que tenga tiempo para trabajar, porque pues ya sabéis lo que pasa. Yo en mi asociación, cuando dijimos vamos a hacer la Bienal, Mariquita el último, ¿no? Me quedé solo con los tres de siempre, ¿no? Todo el mundo quiere una Bienal, todo el mundo quiere hacer cosas, pero a la hora de trabajar, los de siempre, ¿no? Y aquí me bueno, eso pasa en todas partes. Claro, por eso te digo que yo espero que dentro de esos fotógrafos que han firmado, pues surja con Juan Manuel Castro Prieto 4 o 5 personas que tengan tiempo. Juan Manuel está volcadísimo y bueno, pues ahí andamos trabajando, pero de nuevo lo de siempre, es decir, con el voluntarismo
Sí. no vamos al final a ninguna parte. Bueno, eso es evidente que no. Pero ahora al principio es necesario. Al principio No, es necesario. como en la película, alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario, ¿no? Es decir, a ver, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? Pero en fin, nosotros estamos con un voluntarismo y un positivismo porque si no tenemos ilusión, por lo menos de entrada, que Dios nos perdone, ¿no? Claro, claro. Pero es verdad que al final es lo de siempre, o sea, necesitamos profesionalizar todo el sector. Y lo dice uno que lleva 3 años y pico haciendo un podcast de fotografía que tiene cierto nivel de escucha sin cobrar ni un duro. By the face. Contenidos se ponen gratis en la red. ¿Vale? Y esto, de verdad, a la larga, no va a ninguna parte. Porque al final, cualquier día de esto, pues dejaré de hacerlo, el otro dejará de hacer su esfuerzo y tal, y se acabó esta fiesta. Nada más. No, llevas 3 años, pero te quedan 37 más, hombre, no te preocupes. Ya sabes que a los 40, cuando se llega a los 40, cuando parece que las instituciones empiezan a atenderte, ¿sabes? A los 40 quedaron muy atrás. Yo espero cumplirlos como tú. Yo ya estoy vacunado y tengo las 2 dosis. Yo también, ¿sabes? Es gracioso ya digamos, para darle un poquito de humor a la tertulia. El otro día lo que oí un chiste de estos, ¿no? De chiquito, ¿no? Y que hablaba de una supuesta avionada, no sé si se refería, no sé lo que fuera, pero alguien lo ha imitado y lo ha cambiado el texto y decía, pues anoche hicimos una fiesta para fulanita de tal, que pusimos allí la tarta, ¿cuántos años? 55. Y luego, 2 días después me la he encontrado en el centro cívico donde teníamos que vacunarnos, los de 71 a 79. La vacuna ha democratizado totalmente. Totalmente. Ahí ya no te escapa, dice, pero ¿cómo que 55 velitas está aquí con los de 70 a 79? Hombre? En fin. Pues muy bien. Pues, ¿Hay preguntas, Juan Miguel? No. Aquí una que ha firmado ya el manifiesto. Mari Carmen está firmado el manifiesto ya, ¿eh? Los demás, pues bueno, pues todos nos dan las gracias, que es muy interesante. Ya la gente se va desconectando un poco. Miguel, que le ha costado horrores conectarse y que bueno, que nos está escuchando, pero no podemos verlo. Pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Muy interesante, yo creo que la tarde, ¿no? Y bueno, a ver si poco a poco conseguimos algo, un poquito, ¿no? Entre todos. Vamos sumando. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Un abrazo. Venga, encantado. Muchas gracias a todos y deciros que los que estáis en la exposición de Vincorsa se va a hacer un libro interesante con pasta dura y tal, con más de 200 fotos, o sea, de 200 páginas, y que cuando pase el verano se le irá mandando a cada autor. O sea, como sabéis, hay una foto por autor en la exposición y cada uno recibirá su libro. Para mí y a la prensa, mándaselo a la prensa. Hombre, tú lo tienes ya guardado, tú no lo tienes ni que decir, ¿no? Y Jesús lo mismo. Quiero decir que para mí, quizás tuviera también sentido dentro de la tertulia, el sitio donde mejor puede estar una foto es en un libro. Eso lo decía don Ignacio Barceló en el año 81, cuando yo lo conocí, ¿no? El director de arte fotográfico, decía, Pepe, el mejor sitio donde está una foto es en un libro, porque las fotos desaparecen. Y ella lo adivinaba, las colecciones desaparecen. Él tenía una colección de Ortiz Echagüe tremenda, pero originales de Ortiz Echagüe. Y nadie sabe dónde están esas fotos. Doña María, su mujer, ya murió también. Antonio Cabello, que se quedó con arte fotográfico, no la ha encontrado ni sabe dónde están. Y eran originales, los moros al viento los vi allí, en su casa colgados, ¿no? Por ejemplo. Bueno, y se habrán perdido, como tantas cosas, pero el libro de Ortiz Echagüe lo sigo yo teniendo en mi casa. Pero otra cosa que falta es la biblioteca también, es decir, también se tiene pensado, me imagino, para el centro una gran biblioteca, ¿no? de fotolibros. También está en el manifiesto. Claro, también está en el manifiesto, que eso es esencial. No, incluso vinculado a eso, potenciar, tenemos un problema también en el plano teórico, ¿no? Porque es muy interesante, ¿no? La fotografía suscita unos debates teóricos muy, muy, muy interesantes, ¿no? Pero en España las publicaciones van de capa caída, es decir, plantear escenarios de debate donde también podamos discutir pues, qué es la fotografía hoy.
hacia dónde vamos, en fin, tener también un cierto nivel de discusión teórico, elevar ese sufle, porque el sufle está bajito, está bajito. Sí, sí. Bueno, Bien, lo dicho, bueno. saludos a todos. Nada. Pero me alegro mucho de veros, en especial a Fernando, que hacía mucho tiempo que no lo veía. Sí, te vi la última vez, creo que fue en el metro de Colón, haciéndome una foto. ¿Te Exactamente. acuerdas? Ya Yo son lo unos veo por poquitos primera Fíjate, vez. sí me acuerdo. Sí, señor, sí, señor. Adiós. Venga, hasta cuidado. luego. Venga, mucho. hasta luego. Adiós a todos, yo. Hasta luego. Un abrazo a todos. Hasta luego.